Primera de Corintios 12. Estamos en esta serie sobre el Espíritu Santo. Y es importante, hemos visto de todas estas verdades sobre quién es el Espíritu, ¿no? Decíamos que era una persona, que Él nos sella, que Él nos ha apartado, que Él nos lleva a Cristo, que Él nos enseña, nos recuerda las palabras de Cristo, Él nos transforma más y más como Cristo. Vimos que es la promesa que el Padre nos dejó, que Jesús fue al Padre, a pedirle al Padre que lo enviara finalmente para que nosotros pudiésemos no estar o seguir huérfanos, como Jesús le dijo a los discípulos. Pero hoy vamos a ver un tema que es bastante polémico, o causa mucha división en la iglesia en general, y es el tema de los dones del Espíritu Santo. Y una persona decía que los dones del Espíritu son como la caja de herramientas que nos dejó Dios. Es la caja de herramientas para hacer la obra de Dios. Y es importante saber, estar consciente de esta verdad, porque si pensamos realmente y te das cuenta que la iglesia de Cristo no es una corporación, por ejemplo, no es una empresa, no es una organización secular, no es una compañía. La iglesia de Cristo es como un organismo que tiene vida. Y la iglesia es algo sobrenatural, es algo que se fundó ahí en el aposento alto, ¿no? Obviamente Jesús tenía a sus discípulos, pero la iglesia realmente comienza en el libro de Hechos, con los apóstoles y todos los 120 ahí en el aposento alto. Entonces, la iglesia es algo sobrenatural, es el cuerpo de Cristo. Y para que la iglesia funcione de esa manera como lo es, necesita también de estas cosas sobrenaturales que Dios le ha dejado, que nos ha dejado como cristianos. Y ahí entran los dones que Dios nos ha regalado y que Dios nos ha dado para que operemos y para que funcionemos y para que la iglesia de Cristo pues opere, no de una manera natural, sino de una manera sobrenatural. Y ahora, a veces esa palabra sobrenatural está un poco pues manoseada y a veces no tiene muy buena reputación. A veces sobrenatural tenemos la tendencia a estigmatizar algo como desordenado, como un caos, como escándalos y gritos, pero realmente la iglesia de Cristo es algo sobrenatural, y esos dones que Dios nos ha dado a veces los usamos de una manera bastante natural. A veces no se ve como que algo tan extraordinario, a veces sí, pero finalmente son los regalos y las manifestaciones que Dios nos ha dejado para usar. Ahora, aquí en 1 Corintios 12, que vamos a ver un poco de lo que aquí Pablo nos dice en este capítulo, y también vamos a ver algo que Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12. Pero vamos a leer ahí el verso 1 de 1 Corintios 12, y dice así. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primero, ya estudiamos este libro hace un par de meses. Pero como que recordando un poco lo que estudiamos sobre Corintios, era que Corintios era una iglesia súper carnal, sumamente carnal. Eran cristianos, pero que estaban viviendo pues, de acuerdo a su carne. Era una iglesia que tenía un montón de problemas, divisiones, pleitos. Y Pablo comienza diciéndonos algo que tenemos que ponerle atención, porque dice: no quiero, hermanos. Él está hablando a hermanos y él está diciendo algo que Pablo no quiere que ocurra en esta iglesia ni en realidad en los cristianos. Y Pablo se va a tomar el capítulo 12, el capítulo 13, bueno, el 13 es como hay un intermedio, pero está vinculado con 12, 13 y 14, para tomarse estos 3 capítulos para hacer una corrección en la vida y en la manera en que estos cristianos veían estas cosas, estas manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, aquí estos cristianos necesitaban corrección, y ¿sabes qué? Es importante tener siempre como que un espíritu enseñable, una actitud enseñable, porque si no queremos ser enseñados y si no queremos ser corregidos, realmente en nuestra vida no va a haber mucho avance, ni mucha madurez, ni mucho progreso.
Ahora, fíjate, dicen, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, Pablo está confrontando una ignorancia respecto a un tema en particular que él aquí pone enseguida en el versículo 1, que es una ignorancia acerca de los dones espirituales, acerca de las manifestaciones de los dones espirituales. Y ahí en 1 Corintios 12, Pablo empieza a mostrar algo, lo cual es probablemente estos cristianos de Corintios o de Corinto se creían muy expertos, que era obviamente el asunto de los dones espirituales. Este tema podemos ser ignorantes como ellos lo eran, ¿ves? Y la ignorancia no significa necesariamente desconocer el tema o no haber estado nunca expuesto al tema de los dones del Espíritu o del Espíritu Santo, sino que a veces la ignorancia en este caso es por una mala enseñanza o una mala aplicación de esa enseñanza. Pero ahora nosotros, lo que también ocurre es a veces hay como un rechazo al tema. No queremos saber nada por experiencias del pasado, por malas experiencias, pero sabes que no podemos ignorar esta realidad porque está en la Biblia, ¿ves? Es parte de la palabra inspirada de Dios. Y en la iglesia de Corinto, en estos cristianos, los dones estaban operando, estaban funcionando. De hecho, en 1 Corintios 1:7, Pablo dice que no le faltaba ningún don a esta iglesia. O sea, todos los dones estaban funcionando, estaban operando en estos cristianos. Pero a pesar de que estaban operando, estos cristianos eran ignorantes respecto a este tema. Eran ignorantes. Y aquí creo que es importante pensar y meditar en tres cosas, que es respecto a corregir errores respecto a este tema. Número uno, respecto al Espíritu Santo y respecto a los dones del Espíritu. Número uno, tenemos que entender de que la manifestación de los dones espirituales no es equivalente o no significa necesariamente madurez espiritual. ¿Ok? La manifestación de un don espiritual, un don dado por el Espíritu Santo, no es sinónimo de madurez espiritual. Porque los corintios es un reflejo de esta verdad. ¿Ves? En 1 Corintios 1:7, Pablo dice que ellos tienen todos los dones, que todos los dones están operando, que le da gracias a Dios por eso. Pero en el capítulo 3, 2 capítulos después, Pablo dice algo que es digno de llamarnos la atención. Dice, pero ¿sabes qué? Yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales. Entonces, por un lado, Pablo dice, ok, en su congregación todos los dones están operando, pero en 2 capítulos después dice, yo no les pude hablar como espirituales porque son carnales. Entonces, ahí está el punto, ¿ves? Dones espirituales no es sinónimo de madurez espiritual. No es sinónimo. Entonces, ¿por qué? Porque a veces en las iglesias hoy en día se asocia a una manifestación de un don en particular y la gente dice, ese hermano debe ser súper espiritual. Ahí está Corintios, no lo eran, ¿ves? No lo eran. Error número 2. La manifestación o el uso de los dones o que se manifiesten en la vida de alguien no significa necesariamente que se usen de la manera correcta. O sea, que alguien lo tenga, que tenga algún don, no significa que porque lo tenga necesariamente lo va a usar de la manera correcta. Porque hay bastantes abusos y malos usos de este tipo de cosas. Y obviamente, pues, Corintios es un buen ejemplo de eso. O sea, yo puedo tener un carro y manejarlo horrible, ¿ves? Puedo tener un auto y tenerlo todo abollado porque no sé manejar, ¿ves? Cuando era joven, bueno, cuando era adolescente más bien, todavía creo que soy joven, voy a recapitular eso. Cuando era adolescente, me acuerdo que mis primos me contaron la historia de un muchacho que tenía una historia, algo había pasado, algún accidente había pasado con él, que no era, o sea, no pensaba de una manera como pensábamos todos. Y él decía, me contaban de que él una ocasión dice, estábamos en la casa de mis abuelos y él dice, vamos a ir a caminar, ¿no? Entonces él dice, voy a ir a buscar mi bicicleta, quiero ir en mi bicicleta. Ok, entonces nosotros empezamos a caminar, de repente vimos a este muchacho y venía con la bicicleta al lado, ¿ves? La venía trayendo al lado, la iba llevando, la iba cargando. Y eso para él era andar en bicicleta, ¿ves? No la sabía usar, pero la tenía ahí. Entonces, a veces pasan cosas similares con estas cosas, ¿ves?
Podemos tener algo, pero no tener la menor idea de usarlo, de cómo se usa. Es por eso que necesitamos el manual de instrucciones, que es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, el tener algo no significa que lo esté usando de la manera correcta. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros cuando compramos algo? A ver, la verdad, la neta, ¿quiénes son los que realmente leen el instructivo, el manual del usuario? Nadie. Nosotros no, yo sé cómo se enchufa y debe funcionar. Y ahí probando por error empezamos a probar las teclitas y los botoncitos y la luz que se prende. Así somos, ¿ves? No somos muy enseñables, la verdad. A veces un poco de orgullo. El no querer reconocer de que no sé usarlo. Y en estas cosas pasa algo similar. Pero el tercer error, que es el error que me ha tocado ver muchas veces también, y a veces aquí entre ustedes, es que por las malas experiencias del pasado, yo me cierro a este tema, ¿ves? Me cierro a este tema, a este asunto que está aquí en la Biblia. Es incómodo para uno, entonces mejor voy a evitar porque me va a recordar algo que vi en el pasado, que mal vi y que abusaron de algo, entonces ya quedé como que medio espantado con el asunto y cierro esa puerta para que eso no tiene nada que ver conmigo. Y ese es un error también. Por eso Pablo dice, no quiero que ignoren, tampoco ese tipo de ignorancia es la que tenemos que tener. Ahora fíjate el verso 2 al 3 de 1 Corintios 12, dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí vemos algo bien importante, no me voy a explayar mucho en esto, solamente una cosa. El Espíritu Santo, y lo hemos mencionado varias veces, el Espíritu Santo tiene una función bien clara y es llevarnos a Jesús. Llevarnos a Jesús. Dice que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Entonces, el Espíritu Santo está bien conectado, bien alineado con apuntar a Cristo, apuntar a Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a conocer a Jesús. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús. El Espíritu Santo nos trae convicción de que necesitamos a Jesús, lo hemos estudiado. En Juan 15, Jesús dice que el Espíritu Santo va a dar testimonio de mí. De Jesús, ¿ves? Entonces el Espíritu Santo tiene como función llevarnos y glorificar no a una iglesia, no a un predicador, a Jesús. Y tú te vas a dar cuenta cuando en un ambiente, en una iglesia o en una reunión, cuando realmente el Espíritu Santo está actuando fuertemente, está apuntando a Cristo, ¿ves? No es el nombre del predicador, no es el nombre del que está delante, no es el nombre de la congregación, es el nombre de Jesús. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él tiene como propósito, el Espíritu Santo no le va a dar la gloria a una iglesia, no le va a dar la gloria a un hombre, a un predicador, a un pastor, a un maestro, a un músico, no se lo va a dar. Él va a darle la gloria y va a llevar a la gente a poner sus ojos en Cristo. Ahora, el 4 al 6 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y aquí Pablo habla de que este asunto de los dones hay diversidad. Y la palabra diversidad quiere decir variedad. Quiere decir que hay cantidad de cosas distintas, de formas distintas. Diversidad. Y eso es lo lindo del cuerpo de Cristo, de que hay diversidad, no hay uniformidad. La belleza está no en la uniformidad, sino en la diversidad. Y aquí habla de dones, ¿ves? Y habla de dones, de plural, de diversos dones. Y un don es eso, es un regalo que Dios nos ha dado, que Dios le ha dado a su gente, a sus hijos, a los cristianos que han nacido de nuevo. Es un regalo que proviene de Dios. Por lo tanto, si es un regalo que Dios da, si es un don, ¿podemos nosotros decir así tan libremente, pues lo voy a ignorar? ¿Voy a ignorar algo que Dios me da y me quiere dar y que me ha dado? Pues eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer, viene a darnos esos regalos espirituales, sobrenaturales que Dios nos quiere dar. Por su buen corazón, por lo bueno que Él es. Porque Él sabe que la iglesia de Cristo no puede funcionar sin esto. Si no hay Espíritu Santo, no hay iglesia. Si no hay dones, no hay ministerios. ¿Ves?
Pero ¿qué es lo que ha ocurrido hoy? Que hemos tratado y a veces estamos operando la iglesia y funcionando en los ministerios donde Dios nos ha puesto únicamente por nuestra habilidad, por nuestra experiencia, por nuestro conocimiento. Y por eso a veces no hay mucho poder en nuestra vida. Porque estamos operando de una manera que hemos ignorado a veces, pues, realmente todas estas herramientas, como decíamos, que Dios nos ha dado para hacer la buena obra de Cristo. Entonces son dones, son diversos. Y dice que también hay diversidad no solamente de dones, sino que también de ministerios. Puedes leer después Efesios 4, ahí los ministerios o los oficios, como es la idea en realidad original. Están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todos estos ministerios y oficios que Jesús usó para fundar la iglesia de Cristo. Pero también no solamente dice que hay diversidad de dones, ministerios, pero también de operaciones. Y eso es importante. O sea, hay diferentes maneras de operar, en que la actividad se hace. El poder de Dios y la manera en que Dios actúa se manifiesta de maneras diferentes entre nosotros mismos. ¿Ves? Pueden haber, por ejemplo, hasta el mismo, por ejemplo, don de la enseñanza, el don de ser maestro. Dios le ha dado dones a gente y tú los ves y no tienen como que nada que ver entre ellos. ¿Ves? Son bien diferentes los estilos y la manera en que un maestro puede operar en el don que Dios le dio. Pero finalmente Dios se los dio a los dos, ¿ves? Y los dos están operando en el don que Dios les dio. Estilos y maneras de operar diferentes, pero el Espíritu Santo es el mismo. O sea, por ejemplo, tú me escuchas a mí y escuchas a Quique, mi amigo Quique, y somos bien diferentes. Bien diferentes. Y pueden haber muchas personas diferentes. Pueden haber muchas que se asemejan, que tienen un estilo, una manera de operar bastante similar a veces, y otros que son radicalmente opuestos, pero es Dios también que hace esas cosas, ¿ves? Eso es lo lindo. ¿Te imaginas todos fuésemos iguales? Sería lo más aburrido que hay. Tú ves la creación de Dios y lo hermoso de la creación de Dios es que es un Dios diverso. Hay variedad. Ahora, fíjate el verso 7 al 11. Vamos a leerlo todo, pero no nos vamos a detener en los dones, porque los dones así puntualmente los vamos a estudiar la próxima semana. Quiero como que poner la base para la idea de los dones, cómo operar en ellos. Fíjate el verso 7, dice, pero a cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, dice, en particular, como Él quiere. ¿En qué quiero ver? El verso 7 y el verso 11. Lo primero que dice en el 7 dice que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno les da. ¿De qué te habla eso? A que a cada uno. Está hablando de todos, ¿ves? No está diciendo a algunos pocos, a un grupo selecto, a los más espirituales o a los que llevan más tiempo a la iglesia. No, dice que a cada uno. Y la idea es cada uno en particular. Cada cristiano le ha sido dado un don de parte del Espíritu. Y es interesante porque nos dice que a cada uno le ha sido dado la presencia del Espíritu. La presencia del Espíritu ya está con nosotros. Ya lo vimos el miércoles pasado, que Él está con nosotros. ¿Ves cómo Él actuaba antes? Estaba afuera, Él no estaba tratando de convencer de que necesitábamos a Jesús y trae convicción de pecado. Una vez que creemos en Jesús y nos arrepentimos, el Espíritu Santo pasa a vivir dentro de nosotros. Y la experiencia que Jesús dice y que después en Hechos 1:8 vemos que el Espíritu Santo viene sobre nosotros es para darnos ese poder para ser testigos de Jesús. Pero el Espíritu Santo está con nosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí que ahora se va a manifestar el Espíritu Santo de una manera determinada en nuestra vida. No es que Él va a estar, sino que Él se va a manifestar. Algo se va a manifestar a través de tu vida, el Espíritu Santo dándote algo para que tú lo uses para la iglesia. Ahora, ¿y sabes por qué es tan importante entender de que a cada uno les da la manifestación? Porque eso hace de que tú y yo, de que cada cristiano, cada persona que realmente ha nacido de nuevo y viene a la iglesia, pase a ser de un simple observador a un participante. Esa es la mentalidad de mucha gente que va a la iglesia hoy en día.
Va a la iglesia con una idea de voy a escuchar, voy a observar, voy a estudiar, pero no voy a servir. Y te estás quedando en la mitad de lo que realmente Dios quiere. A veces es importante escuchar, es importante aprender, es importante estudiar, pero también es importante servir. ¿Ves? Servir con el don que Dios te dio o con los dones que Dios te haya dado, porque si no estás sirviendo y ocupando lo que Dios te dio, estás siendo simplemente un espectador. Y ese no es el plan de Dios para tu vida, ser un espectador. El plan de Dios es darte algo para que tú puedas ser parte de este cuerpo e involucrarte en el cuerpo de Cristo. ¿Ves? Hay una sola cosa que este mundo no va a destruir jamás. ¿Y sabes cuál es? Es la iglesia de Cristo. Tú invierte tu tiempo, invierte lo que sea en una empresa, en una fundación, eso va a tronar. Eso va a tronar. Pero lo que nunca va a tronar es la iglesia de Cristo. Entonces estás invirtiendo tu vida, tu tiempo, tus recursos en lo mejor que puedes hacer, en algo que va a existir para siempre. Es la iglesia, ¿ves? Y yo no entiendo cómo la gente a veces no agarra la onda realmente de la importancia de que es estar congregado, conectado a una iglesia, a la iglesia de Cristo. Entonces cada cristiano tiene un don. Tú tienes mínimo uno tienes, si eres cristiano. Y eso nos lleva a pensar lo siguiente: si una persona no tiene ningún don es porque no es un cristiano, ¿ves? O sea, cada cristiano tiene mínimo uno. Y el que finalmente realmente no tenga ninguno es porque todavía no ha nacido de nuevo. Ahora, es diferente a no saber cuál don tienes. Eso es otro cuento, ¿ves? Eres cristiano probablemente, pero no sabes cuál es tu don. Bueno, tenemos que ver lo que la Biblia nos dice de cuáles son los dones y ver y pedirle dirección a Dios para que nos muestre qué es realmente lo que Él nos quiere dar o qué es lo que nos ha dado. Pero aquí la idea es que cada uno de nosotros tiene uno. Y es parte de esa añadidura que Dios nos ha dado al salvarnos, ¿ves? Al ser parte de la salvación, de la redención de Cristo. ¿Pero para qué? Dice, a cada uno les da manifestación con un propósito. Fíjate el verso 16, para provecho. Para provecho. Y la idea de que estos dones son para eso, son para provecho. Y la idea de provecho quiere decir conveniencia, quiere decir beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es la conveniencia que Dios tiene en mente? Es el cuerpo, es el resto. Es el cuerpo de Cristo, es la congregación, es la iglesia. Ese es el provecho. Estos dones son para provecho del cuerpo, no para provecho propio. No es para que yo me sienta beneficiado o que yo sea beneficiado primeramente y directamente. Los dones son para provecho del cuerpo, no es para que yo me sienta más importante. Los dones no es para que yo pueda sentirme más espiritual. Los dones no son para que yo los presuma y yo me transforme en eso, en un presumido. Los dones no son ni para comprarlos ni para venderlos. Es tristemente ver hoy, saber de telepredicadores que andan vendiendo estas cosas hoy, como los tiempos de Hechos. ¿Ves? Tú vas y pagas una franquicia y te llevas la unción de un tal persona. Y tienes que pagar dinero por tener esa certificación o esa franquicia. Cuando es algo que Dios no está ni interesado en un centavo tuyo ni mío. No tiene nada que ver con lo que yo pueda ofrecer. Es algo que es un regalo, ¿ves? No se compra eso. Se recibe. Y es una bendición, no primeramente para ti ni para mí. Es una bendición para todo el cuerpo de Cristo. Para todos. ¿Te das cuenta de que realmente cuán importante es realmente entender y darse cuenta de la importancia de este tema? ¿Cómo serían las iglesias si cada cristiano que es parte de la iglesia supiera realmente la importancia de conocer qué es lo que le ha regalado Dios? Y no solamente conocerlo, sino que usarlo. ¿Ves? Y no confundas un don, porque lo vamos a explicar más adelante, pero un don no es un talento natural que tú tienes, una habilidad. Un don se puede a lo mejor usar a través de un don o una habilidad que finalmente Dios también te la dio. ¿Ves? Pero un don espiritual es algo que tú no tenías antes de ser cristiano. Esa es la diferencia. Tú tienes una habilidad quizás de años que has ido cultivando con los años y que la tenías antes de ser cristiano. Esa es una habilidad y un talento que Dios también te dio. Pero un don es un don que te dio Dios cuando tú recibiste a Cristo.
Es bien diferente. Y eso que te regaló es para provecho y beneficio del todo. Entonces, esto es lo que tenemos que tener siempre en mente. Cuando yo voy a usar y cuando voy a servir a la iglesia y voy a dejar que Dios me use y voy a usar y a poner en obra el don que tenga, siempre tengo que tener esto en mente, que no es para mi beneficio, es para beneficio del resto. No es para que yo reciba la admiración y los ojos estén puestos en mí, es para edificar al resto. La manera en que lo voy a usar, ¿realmente es una manera en que los demás van a ser edificados? ¿O es una manera en que donde yo voy a recibir la atención y los focos de luces sobre mí? Debe ser una manera en que todos podamos ser edificados y podamos crecer. Es algo pensar en el cuerpo, no pensar individualmente, egoístamente. Ahora, vamos a Romanos 12, ¿qué es lo que Pablo nos dice en Romanos 12 respecto a los dones y el Espíritu Santo? Romanos 12. Fíjate el verso 4 al 5. Romanos 12, 4 al 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Veíamos de la idea de que decíamos de que hay diversidad, ¿ves? Hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Hay diversidad. Hasta de nuestra personalidad, hasta de nuestra manera de ser. Dios nos hizo a todos diferentes. Pero también en los dones, ¿ves? Hay diversos dones. Pero a pesar de la diversidad, lo que la Biblia nos dice es que una evidencia de que el Espíritu Santo está actuando y realmente está operando de una manera como le agrada a Él, es que va a haber unidad. Hay unidad. ¿Ves? Dios, o sea, el Espíritu Santo no es como que no hay anarquía, ¿ves? A veces eso es como el estereotipo que hemos aprendido. O sea, una manifestación del Espíritu es hay un caos terrible que nadie sabe lo que está ocurriendo. Y Dios es un Dios de orden. Tú lo ves desde la creación. Dios es un Dios de orden. Día 1, día 2, día 3. Y todo lo hizo en el día en que Él quería hacerlo, ¿ves? Pero hay unidad. A pesar de la diversidad, hay unidad. Pero si tú lees ahí el capítulo 12 y empiezas a leer tantito para arriba, Él dice algo importante, que es importante también, que quiero que tengas en cuenta a la hora de buscar a Dios en oración para que Él te revele dónde Él te quiere usar y con qué te quiere usar. No solamente es tener en mente de que el don que Dios te dio es para el beneficio no tuyo, sino que del resto. También tienes que tener en cuenta de que tienes que mantener un corazón humilde. Porque aquí Pablo, antes de hablar de estos dones que él va a mencionar acá, él dice que no tenemos que creernos más de lo que realmente somos. Tenemos que ser humildes, no ser orgullosos. Porque esa es la tendencia también que a veces vemos, ¿ves? Dios te da un don que lo recibes por gracia, no es porque lo compraste o porque hiciste méritos, como todas las cosas que Dios nos da, no es por nada de tus méritos ni los míos. Pero a veces con ese don que Dios te da, empieza a venir el orgullo. Empieza a surgir el orgullo en nuestro corazón porque empezamos a ver de que Dios nos empieza a usar y Dios empieza a hacer cosas y empezamos a vernos como superiores a los demás por un X don que Dios te haya dado. Ese es un grave peligro el cual tenemos que evitar. Y por eso Pablo, antes de hablar de eso, habla de que tenemos que ser humildes, no considerándonos como superiores, sino que realmente tener la ubicación de que realmente quiénes somos. Pero ¿sabes qué? También lo que ocurre es a veces es el otro extremo. Hay gente que con un don en particular se puede sentir como superior a los demás. Pues ¿sabes cuál otro ejemplo también hay? Es la gente que se empieza a ver como inferior a los demás. ¿Por qué empieza a verse inferior? Por lo mismo que hace la otra persona. Porque empieza a compararse. Empieza a compararse. Ah, es que yo no lo hago como lo hace esa persona. Yo no soy tan visible como esa persona que está usando ese don que Dios le dio. Entonces empiezo a sentirme inferior. Y empiezo a menospreciar el regalo que Dios me dio. Porque me estoy comparando, ¿ves?
Entonces, realmente tenemos que, a los pies de la cruz, estamos todos al mismo nivel. Todos somos iguales. Y por lo tanto, tenemos que aprender a tener contentamiento con el don o los dones que Dios nos haya dado, porque es un regalo. Ahora, fíjate el 4, dice, versículo 4, dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros. ¿Ves? Pablo usa la ilustración de un cuerpo humano. Y al ver, es como una clase de anatomía, ¿no? O sea, como al ver el cuerpo humano, te das cuenta lo que Pablo realmente nos quiere decir respecto a toda esta idea de por qué Dios da dones y por qué Dios hace estas cosas. De que a pesar de la diversidad de cada miembro, es un cuerpo humano, ¿ves? El cuerpo humano tiene el esqueleto, son como 200 y algo, 206 creo, si no me equivoco, o por ahí, huesos. Los huesos, ¿qué es lo que hacen? Sostienen todo, es como una estructura, como realmente un esqueleto. Obviamente es el esqueleto que sostiene nuestro cuerpo. Está el sistema muscular, son 650 músculos pegados al esqueleto, a los huesos. Está el sistema nervioso, que es el central y el periférico. Está el sistema cardiovascular, que tiene que ver con el corazón y todos los vasos sanguíneos y todas las venas, todo eso. Está el sistema respiratorio, la nariz, la tráquea, todo lo que tiene que ver con inhalar aire, oxígeno. Está el sistema digestivo, la boca, el estómago, el intestino. O sea, es cosa de ver el cuerpo humano y darte cuenta de que todo es un sistema complejo de cosas que Dios puso en un lugar, con algo para que funcione, para que todo el cuerpo funcione bien. ¿Qué es lo que hizo Dios con cada órgano, con cada cosa que Él puso en nuestro cuerpo? Lo puso en un lugar estratégico para que cumpla una función. Tiene un lugar y también tiene una función. Dice, y eso es lo que dice el 4, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función, o sea, no todos hacen las mismas cosas. No todos hacen las mismas cosas. Y aquí, como un paréntesis, lo voy a explicar más bien después cuando veamos los dones, pero aquí esto de que no todos los miembros tienen la misma función, no todos hacemos lo mismo, no todos tenemos los mismos dones, eso tira por el suelo la interpretación a veces de las iglesias carismáticas o pentecostales o como le quieras llamar, de que la evidencia de que que has recibido el Espíritu Santo es que todos tienen que hablar en lenguas. Porque Pablo dice que no todos tenemos los mismos dones, no todos los tenemos. Entonces, si todos tienen que hablar en lenguas como una evidencia y una manifestación del Espíritu Santo, está diciendo de que todos tenemos un mismo don y la Biblia no nos dice eso. Terminado el paréntesis. No todos los miembros tienen la misma función. La idea de función es el modo de actuar. No todos actuamos de la misma manera, sino que cada miembro actúa en la manera y en el lugar donde fue puesto para beneficiar al resto del cuerpo. Y cada miembro de nuestro cuerpo coopera con el otro miembro para que todo el cuerpo humano pueda estar saludable, estar sano y estar vivo. ¿Ves? Hay funciones, hay maneras de operar. Pero esa función que tiene va de la mano con la ubicación donde está puesto. Tiene que ver, está en una parte del cuerpo humano, está ubicado ahí para que haga algo, porque está en un lugar que es importante que haga algo específico con el cual Dios lo creó. El sistema muscular, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nos lleva a movernos. Si no hubiera el sistema muscular no nos moveríamos, no nos podríamos mover. Si el sistema cardiovascular no funcionara, no podríamos respirar. ¿Ves? Cada cosa tiene una función, algo que Dios puso para que funcionara de una manera. Y dice que son muchos miembros y no todos los miembros hacen lo mismo. ¿Y a dónde va Pablo? Fíjate al verso 5. Así nosotros. ¿Ves? Ahí introduce la idea a la cual realmente él quiere llevarnos a considerar. Que esta aplicación del cuerpo humano, de que somos diversos y que hay diferentes funciones, así es como funciona el cuerpo de Cristo, así como funciona la iglesia. Dice, siendo muchos, verso 5, somos un cuerpo en Cristo. Siendo muchos y diversos, con diferentes funciones, somos un solo cuerpo. En 1 Corintios 12, pero los versos 12 al 14, dice
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Ves? Dios te dio algo, te capacitó y te entregó algo que Él en su buen amor te quiso dar. Y que te lo dio a ti, no se lo dio quizás al que está sentado a tu lado. Te lo dio a ti. Tú tienes algo que es beneficioso para todos los que están a tu alrededor, para esta iglesia. Y nosotros y el resto tiene algo que va a ser beneficioso para ti, ¿ves? Así funciona el cuerpo humano. Así funciona el cuerpo de la iglesia. Cada miembro es importante. ¿Ves? Si realmente cada cristiano también entendiera la importancia de esto, entendiera de que ese miembro, esa parte, esa persona que es parte de este cuerpo, que donde Jesús lo incrustó, por creer en Jesús, entendiera que esa persona no solamente ocupa como que una silla, sino que ocupa una función, un lugar. ¿Cómo realmente serían nuestras iglesias hoy en día? ¿Cómo sería esta iglesia? Si cada persona realmente estuviera consciente de lo que tiene, de lo que Dios le ha dado y que lo tiene que usar. Y que tiene que aprender y que tiene que seguir realmente el instructivo, ¿ves? Para usarlo. Esto te habla Pablo, podemos ver de que es importante cada miembro. Cada miembro es importante. A veces tenemos la idea de que pues voy a ir a la iglesia, como la iglesia es un edificio, y no es que vamos a la iglesia, es que somos la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy parte de la iglesia, somos parte del cuerpo. Ahora, fíjate el verso 5, dice, y todos los miembros los unos de los otros. O sea, eso te habla de reciprocidad. Hay una reciprocidad entre los miembros. Mira, vamos a Efesios 4, así rápidamente. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Verso 15 al 16. Efesios 4, 15 al 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice que siguiendo la verdad en amor. El amor es algo sumamente importante. El amor realmente va a mantener esto funcionando, es como un bálsamo, es lo que mantiene todo como que funcionando los engranes, sin roces, ¿ves? Es el amor. Es el amor. Porque a veces estamos solamente interesados en la información, en la verdad, y la verdad sin amor es una dictadura. Es una dictadura. Y el amor sin verdad es un libertinaje. Entonces necesitamos el amor. Necesitamos el amor entre nosotros. Necesitamos la gracia entre nosotros. Porque si no hay amor entre nosotros, o sea, van a salir chispas aquí entre nosotros. Entonces, amor. Pero fíjate, dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, o sea, Jesús es la cabeza. Jesús es el pastor principal de esta congregación y Jesús es el pastor principal de la iglesia. Él es la cabeza. Ahora, fíjate, de quien todo el cuerpo, o sea, tú y yo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas,
que se ayudan mutuamente. ¿Te fijas? Verso 17 o 16. Dice que todos bien concertados, unidos, y se ayudan mutuamente. ¿Ves? Tu don, la función que tú y yo tenemos, es para ayudarnos mutuamente, para que este cuerpo pueda crecer, para que pueda, como dice ahí, dice, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, Dios te dio algo, no para que tú funciones como funciona el otro, sino para que tú funciones con lo que tú debes de funcionar, ¿ves? Con lo que Dios te dio. O sea, Dios no nos va a pedir funcionar de una manera en que le pide a otra persona, porque a esta otra persona le dio otro don y tiene otra función. Tú y yo vamos o sea, Dios espera que operemos de acuerdo a lo que Él nos dio, no a lo que no tenemos, ¿ves? No es inventar, no es improvisar, es usar lo que tenemos. Dice entonces, según cada miembro, dice, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo viene el crecimiento? ¿Te das cuenta? El crecimiento viene usando y funcionando, cada quien con lo suyo propio, ayudándonos unos a otros en amor. Así viene el crecimiento. ¿Ves? ¿Por qué a veces nos estancamos? Es porque no estamos cumpliendo realmente con entender la importancia del lugar y de la posición, o del lugar más bien, y de la función que Dios te dio. Así viene el crecimiento, así viene la edificación. Jesús es la cabeza, dice ahí. O sea, eso quiere decir que tú eres de Él, yo soy de Él. Entonces, ¿cuál es a veces la mentalidad de la gente? La gente viene a las iglesias con esta mentalidad, es, ¿qué voy a obtener yo del lugar donde voy? ¿Qué me va a dar a mí? ¿Qué voy a sacar? ¿Qué voy a tomar? Y está toda esta mentalidad muy propia nuestra, de nuestra carne. Como dice Pablo, que una de las señales de los últimos tiempos que son hombres amadores de sí mismos. Entonces viene gente solamente enfocada en sí mismos. Entonces va a una iglesia y lo único que empieza a ver es, ¿qué van a hacer por mí? ¿Ves? Y el cristiano dice, ¿qué van a hacer los demás por mí? Pero un miembro no está pensando en qué es lo que van a hacer por mí. Él sabe que los demás van a operar para él. Pero es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Dónde voy a entrar yo en el plan de Dios para que Dios me use para beneficiar a los demás? Y cuando estamos en eso de servir a los demás, de ocupar lo que Dios nos ha dado, nos ha dado para servir a los demás, pues obviamente también es algo recíproco, ¿ves? O sea, Dios va a usar a otras personas para bendecirte, pero ya no tienes esa mentalidad de, ¿qué onda conmigo? ¿No? Y todo se trata de mí, todo tiene que girar alrededor mío. Entonces, ni tú ni yo se nos dio lo que se nos dio para ayudarnos a nosotros mismos. Lo que se nos dio es para ayudar al que está al otro, ¿ves? Al resto, al cuerpo. Y al hacer eso, Dios va a hacernos crecer y te va a dar madurez y vas a crecer en tu fe. Entonces, como conclusión, es cada uno de nosotros, si has nacido de nuevo, si realmente has creído en Cristo, tú tienes mínimo un don. Y no lo confundas con un talento o una habilidad natural. No es eso. ¿Ok? Eso también Dios te lo dio. Pero eso es algo que natural, no es sobrenatural. Y los dones los vamos a ver. No son dones sobrenaturales, espirituales. ¿Ves? Operan de una manera a veces en que Dios quiere nada más. No es que pues yo voy a hacer esto ahora, ¿no? O sea, hay unos que sí, que el don de enseñanza y otras cosas que vamos a ver, pues Dios te usa en determinadas formas, pero hay otros que realmente es como Dios te va guiando, ¿ves? Cómo Dios lo va a usar. Pero todos tenemos un regalo, hemos sido dotados con algo. Pero con eso tienes que recordar de que Dios lo hizo para funcionar con el resto, ¿ves?
No somos una mano suelta por ahí que anda caminando tipo los locos Adams, ¿se acuerdan? La mano, no sé cómo se llamaba. Mano creo que se llamaba, ¿no? ¿O cómo? Dedos, algo así. Es una ridiculez, ¿ves? Una mano ahí, unos dedos caminando, ¿ves? Así son, hay algunos cristianos que piensan que pueden estar caminando, son lo más raro que hay, ¿ves? Entonces, la idea es estamos conectados unos con otros, ¿ves? No quiero decir nos necesitamos unos a otros, pero sí estamos relacionados unos con otros, ¿ves? Dios te hizo para funcionar, para trabajar y para servir en equipo. Y como dije el domingo, nos tiene que gustar la gente, porque eso es servir. ¿Se acuerdan Jesús? Los discípulos me eligieron a mí, y bajan y está lleno de gente. Ya, ahí está la gente, ¿qué van a hacer? Ahora la pregunta es, ok, tienes un don, Dios te lo dio para funcionar con los demás. La pregunta es, ¿en qué vas a servir? ¿Cuál va a ser tu parte? ¿Estás cumpliendo tu función aquí en esta congregación? ¿Estás cumpliendo con la función que Dios te dio para operar y para funcionar? ¿O tienes esa mentalidad, no pasa nada, total? Pues sí pasa, ¿ves? Y nunca... Por eso no me gusta usar la palabra Dios nos necesita. Dios no nos necesita, ¿ves? Finalmente, un regalo es algo que Dios por su gracia nos ha dado, ¿ves? Y si una persona insistentemente no usa algo que se le ha regalado, pues se va a atrofiar eso, se va a echar a perder. Y no va a haber gozo porque es como un regalo que te dan. ¿Qué es lo que haces? Lo quieres abrir, lo quieres usar. O sea, es cosa ver en un cumpleaños un niño ¿por qué está contento por el pastel? No, está contento por los regalos que va a abrir, ¿ves? Y los va a usar y tú le dices, no, mañana los vas a abrir. O sea, es la tortura más grande. Los va a abrir, los va a empezar a usar, no importa la hora que sea. En Navidad, ¿ves? Entonces, los quiere usar porque dice, no, esto es demasiado bueno como para mantenerlo en una caja. ¿Ves? Los cristianos no son coleccionistas. Los cristianos tenemos que usar lo que se nos ha regalado. Esto no es así como que adquiere mayor valor con el tiempo para guardarlo en una caja. Porque finalmente Dios nos va a pedir cuenta de eso, ¿ves? Esto es para usarlo hoy. Por lo tanto, ¿en qué vas a servir? Con eso quiero que nos vayamos. ¿En qué vas a servir? ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la función que quizás no estás cumpliendo? Hay cosas que tienes que acomodar y quizás cosas que tienes que reenfocar en tu vida, tienes que hacerlo. Porque quizás la falta de gozo en tu vida es especialmente por esto. Porque realmente no te has dado cuenta de lo importante que Dios te ha dado. Y Él quiere que experimentes el gozo y el placer de ver la obra de Cristo, de ver la obra de Dios, así con tus propios ojos y ver lo que Dios va a hacer contigo y sobre todo a través de tu vida, a través de mi vida, en su cuerpo, en el reino de Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos mueva el corazón y nos hable.